Buenas noches, doctor y compañeros. Hoy venimos a presentarles nuestro segundo avance en el proyecto Incidencia del acompañamiento pedagógico directivo en las estrategias de enseñanza, aprendizaje de los docentes de la IE del Pando, Santa Marta. La calidad educativa contemporánea exige no solo procesos de evaluación sistemáticos, sino transformaciones pedagógicas sostenidas. En este marco, el liderazgo pedagógico se configura como un factor estratégico para articular la evaluación institucional con la mejora de las prácticas docentes. En el contexto colombiano, la evaluación institucional, a través de la evaluación y de la autoevaluación, los planes de mejoramiento y las pruebas externas, genera información diagnóstica relevante. Sin embargo, múltiples experiencias evidencian que dichos insumos no siempre se traducen en cambios efectivos en el aula. La presente investigación surge precisamente de esta tensión, comprender cómo el acompañamiento pedagógico directivo puede constituirse en el mecanismo mediador entre evaluación institucional y transformación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, específicamente en la IE del Pando, en la ciudad de Santa Marta. Este esquema sintetiza el problema de investigación en tres niveles. En el nivel macro, vemos cómo el sistema educativo colombiano cuenta con procesos consolidados de evaluación institucional que generan diagnósticos constantes sobre necesidades pedagógicas. Sin embargo, estos diagnósticos no siempre se traducen en transformaciones reales en el aula. En el nivel meso, vemos cómo la gestión directiva, aunque debería articular evaluación y mejora pedagógica, suele priorizar aspectos administrativos. El acompañamiento pedagógico, cuando existe, puede ser fragmentario o poco articulado a los resultados evaluativos, generando de esta manera una brecha en el proceso de mejora. En el nivel micro, vemos cómo los docentes enfrentan condiciones exigentes y un acompañamiento sistemático y formativo. Las estrategias de enseñanza tienden a mantenerse sin cambios significativos. En la IED, el Pando de la ciudad de Santa Marta, se evidencia esta situación. Hay evaluación y planes de mejoramiento, pero los cambios pedagógicos son muchas veces limitados. Por ello, el núcleo del problema se centra en comprender cuál es la incidencia real del acompañamiento pedagógico directivo en la transformación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación se justifica en cuatro niveles articulados que convergen en el fortalecimiento del ciclo de mejora institucional. En primer lugar, en el nivel institucional, el estudio se vuelve pertinente para la institución educativa distrital PAN, porque permite diagnosticar las fortalezas y las limitaciones en el acompañamiento pedagógico, generando de esta manera evidencia empírica para rediseñar estrategias alineadas con los resultados de la autoevaluación. De esta manera, se busca cerrar la brecha entre evaluación y la transformación real en el aula. En segundo lugar, en el nivel teórico, la investigación aporta a la literatura sobre el liderazgo pedagógico al analizar el acompañamiento directivo como variable mediadora entre los datos evaluativos y el cambio en las prácticas docentes. Esto permite superar enfoques prescriptivos y avanzar hacia una competencia que esté contextualizada del mejoramiento escolar en Colombia. En el nivel metodológico, el enfoque mixto fortalece la validez del estudio al integrar análisis cuantitativos y análisis cuantitativos, permitiendo establecer relaciones explicativas y no solo descripciones de los fenómenos. Finalmente, en el nivel práctico se proyecta un impacto concreto para rediseñar el acompañamiento pedagógico basado en evidencia, fortalecer el liderazgo directivo y generar modelos replicables en el sistema educativo. En síntesis, esta investigación contribuye al fortalecimiento de ciclos de mejora escolar continua y de esta manera este ciclo de mejora también se vuelve sostenible. El propósito central de esta investigación es analizar la incidencia del acompañamiento pedagógico directivo en las estrategias de enseñanza-aprendizaje que implementan los docentes de la IED. El objetivo general no solo busca describir el acompañamiento, sino establecer relaciones entre tres dimensiones clave: las características del acompañamiento, las prácticas pedagógicas y los hallazgos de la evaluación institucional. Es decir, se pretende comprender cómo estos elementos interactúan dentro del ciclo de mejoramiento escolar. Para lograrlo, planteamos cuatro objetivos específicos. Uno, caracterizar el acompañamiento pedagógico, identificando sus modalidades, frecuencia, contenidos y su nivel de articulación con la evaluación institucional. Dos,
describir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que implementan los docentes y analizar su coherencia con los diagnósticos institucionales. 3. Identificar las percepciones y creencias docentes frente al acompañamiento, reconociendo su dimensión subjetiva y profesional. Y 4. Establecer relaciones explicativas entre las características del acompañamiento y los cambios observados en las prácticas pedagógicas. En conjunto, estos objetivos permiten pasar de una mirada descriptiva a una comprensión analítica y relacional del fenómeno. El marco teórico se estructura en 5 ejes interrelacionados que permiten comprender la lógica del estudio. En primer lugar, tenemos la evaluación institucional, entendida como un proceso sistemático y participativo para valorar el estado de la institución. Desde el modelo CIPP planteado por Zuff-Blin, contexto, insumos, procesos y producto, esta evaluación genera información clave para la toma de decisiones. En Colombia, el decreto 1290 la establece como un eje obligatorio del sistema de evaluación y base para los planes de mejoramiento institucional. En segundo lugar, la evaluación educativa analiza la calidad del aprendizaje. Se retoma la distinción de Scriven entre evaluación formativa y evaluación sumativa, así como la taxonomía de Bloom, que fundamenta los estándares de calidad del Ministerio de Educación Nacional. Esta dimensión conecta los resultados de pruebas externas e internas con el impacto pedagógico. En el tercer eje vemos la gestión directiva pedagógica, concebida como liderazgo institucional. Desde Halil y Murphy implica la definición de misión, gestionar el proceso institucional y promover el clima de mejora continua, transformando datos institucionales en acciones de aula. El cuarto eje es el acompañamiento pedagógico directivo, entendido como observación, retroalimentación y desarrollo profesional. Según Ofter y Peter, puede ser colaborativo, crítico o formativo, y es el mecanismo que articula evaluación institucional con práctica docente. Finalmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje sustentados por Sullman y Tiller integran conocimiento disciplinar, pedagógico y evaluación formativa. El modelo integrado plantea que la evaluación institucional genera datos que la gestión directiva operacionalizada mediante el acompañamiento pedagógico impacta la calidad de los procesos del aula. Aquí el acompañamiento es la variable independiente y la transformación pedagógica es la variable dependiente, mediada por la cultura evaluativa institucional. Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo e interpretativo. Está orientado a comprender las percepciones y experiencias de los actores educativos más que a medir variables aisladas. Se adopta un estudio de caso instrumental en la institución educativa distrital del Pando, con un diseño no experimental y transaccional, observando la realidad institucional en un periodo determinado sin manipular las variables. El contexto corresponde a una institución oficial en la ciudad de Santa Marta, Colombia, que atiende aproximadamente 1.200 estudiantes en los estratos socioeconómicos 1 y 2. La muestra está conformada por el rector, 4 coordinadores y 20 docentes de básica primaria, seleccionados mediante muestreo institucional y bajo el criterio de saturación teórica. Esta metodología garantiza la coherencia entre el enfoque, el diseño, el contexto y la selección de los participantes, permitiendo comprender cómo el acompañamiento pedagógico incide en las prácticas de aula y en los procesos evaluativos, con este propósito de generar conocimiento contextualizado que contribuye al fortalecimiento institucional. Ahora les presentamos las técnicas de recolección de información que utilizaremos en nuestra investigación, todas enmarcadas en un enfoque cualitativo. La primera y principal son las entrevistas semiestructuradas, dirigidas a directivos y docentes con las que exploraremos sus concepciones, experiencias y percepciones sobre el acompañamiento pedagógico y su efecto en las prácticas de aula. La segunda, los grupos focales, que nos permitirán ver cómo los docentes construyen colectivamente significados, acuerdos y tensiones en torno a estos mismos procesos, complementando lo que cada uno expresa de forma individual. Y la tercera, la observación no participante, mediante el cual registraremos en notas de campo lo que realmente ocurre en reuniones, talleres y clases para contrastar el discurso con la práctica real. Y por último, los diarios de campo, que contrastan el discurso con la realidad. Todo el análisis estará organizado en 5 categorías: evaluación institucional, gestión directiva, acompañamiento pedagógico, prácticas de aula y cultura evaluativa. Las entrevistas y grupos focales serán grabados con consentimiento informado y transcritos literalmente para garantizar el rigor del proceso.
El trabajo de campo se organiza en 4 etapas que organizan el rigor metodológico y el cumplimiento de principios éticos de la investigación cualitativa. La primera etapa corresponde a la fase preparatoria, en la que se presenta el proyecto a la institución, se gestionan autorizaciones y se socializan los objetivos. Aquí se formalizan los consentimientos informados, asegurando la confidencialidad, el anonimato y la participación voluntaria. La segunda etapa implica la elaboración de instrumentos, entrevistas, grupos focales y guías de observación, alineados con el marco teórico y los objetivos de estudio. Estos instrumentos son revisados por expertos para garantizar su pertinencia y coherencia metodológica. La tercera etapa comprende la recolección de información mediante entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observaciones y análisis de documentos institucionales. Finalmente, la cuarta y última etapa se centra en la organización y sistematización del material recolectado, transcripción literal, clasificación de notas de campo y construcción del corpus analítico que servirá de base para la interpretación posterior. Una vez recolectada toda esta información, se hace pertinente analizar y esto se hace mediante un análisis de contenido temático, guiado por la lógica de la teoría fundamentada y la codificación cualitativa. Este proceso sigue 5 pasos que van desde lo más descriptivo a lo más interpretativo. El primer paso es simplemente leer, es decir, tener a disposición la lectura de todo el material transcrito, las notas de campo y los documentos. De esta manera se puede familiarizar con él y tener una visión global del corpus antes de empezar a fragmentarlo o codificarlo. El segundo paso comienza con el análisis y apropiarse de todo lo dicho. Se asignan códigos o fragmentos del texto que expresan ideas, acciones o significados relevantes. Por ejemplo, acompañamiento como control, uso de resultados de evaluación, cambios metodológicos u obstáculos institucionales. Estos códigos emergen del propio material, no se imponen desde afuera. En el tercer paso, esos códigos se agrupan en categorías y subcategorías más amplias, que se articulan con las dimensiones del marco teórico, la evaluación institucional, la gestión directiva pedagógica, el acompañamiento y las prácticas de enseñanza-aprendizaje en la cultura evaluativa. El cuarto paso es el más analítico y permite buscar patrones y relaciones. ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué dicen los directivos? ¿Coinciden o divergen? Lo que aparece en los documentos institucionales corresponde a lo que realmente ocurre en la práctica. ¿Cómo varía el acompañamiento según el espacio en reuniones en el aula, en el consejo académico? Desde el enfoque cualitativo, la investigación busca generar comprensiones profundas sobre el acompañamiento pedagógico de la IE del PANDA. Más que datos estadísticos, se esperan 4 resultados principales. Primero, comprender cómo se concibe e implementa el acompañamiento pedagógico directivo, identificando definiciones y prácticas que construyen directivos y docentes en su contexto. Segundo, recoger la voz de los docentes para conocer cómo perciben y experimentan ese acompañamiento y si lo consideran un factor real de transformación en sus prácticas. Tercero, analizar la relación entre evaluación institucional y las decisiones del acompañamiento, identificando si esta articulación o desconexión entre los diagnósticos evaluativos y lo que ocurre en el aula. Finalmente, identificar los factores culturales, organizativos y relacionales que facilitan u obstaculizan la incidencia del acompañamiento pedagógico en las prácticas docentes con el fin de aportar elementos para la mejora institucional. Ahora bien, obtener estos resultados no es suficiente. La investigación interpreta sus resultados a la luz del marco teórico, articulando los hallazgos con el modelo CIPP de Daniel Sufflen y con 3 ejes centrales: gestión directiva pedagógica, acompañamiento pedagógico y prácticas de aula. Este modelo permite analizar el acompañamiento desde 4 dimensiones: el contexto, que nos habla sobre las condiciones institucionales; el insumo, que hace referencia a los recursos disponibles; el proceso, que forma la parte donde se implementa el acompañamiento; y el producto, que por supuesto son los resultados observados en las prácticas docentes. Además, el análisis se apoya en 3 ejes teóricos: la gestión directiva como mediadora entre evaluación y aula; el acompañamiento pedagógico como estrategia de mejora; y las prácticas de enseñanza-aprendizaje como escenario donde se evidencia o no las transformaciones. En conjunto, este enfoque no solo describe la realidad de la institución educativa distrital El Pando, sino que permite reflexionar sobre los alcances y límites del acompañamiento pedagógico directivo como estrategia para cerrar la brecha entre evaluación institucional y la mejora pedagógica, aportando diferentes
referentes para contextos similares. Y aquí tenemos algunas de las referencias utilizadas para nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.